sabemos todos que en realidad el movimiento al socialismo anda peleando ya bastante tiempo. De hecho, las peleas comenzaron un minuto después de que Luis Arce Catacora fuera presidente de la República, dado que al principio todos decían que es simplemente un títere del anterior presidente, pero después nos dimos cuenta que le habían crecido sus propias alas y tomaba sus propias decisiones, como en realidad debería ser, porque obviamente el presidente es la primera autoridad de la República Boliviana y claro, debe tener su independencia, sus propias decisiones y un plan de gobierno que debería distinguirse del anterior movimiento al socialismo, independientemente de que si él era parte o no, porque por supuesto la coyuntura y la realidad es la que cambia. Esto es lo que ocurrió en el movimiento al socialismo, se dividieron dos alas. Al principio pues parecía que las peleas no eran muy importantes, pero con el pasar de los días y digamos 1 o 2 años nos dimos cuenta que estas peleas ya pasaron a mayores. Hoy día van a festejar el aniversario del movimiento al socialismo como partido político de manera separada y esto nos hace ver primero que claro, estamos o están, mejor dicho, jugando por el poder, por quién va a ser el candidato, pero esto evidentemente está poniendo en riesgo incluso la sigla del movimiento al socialismo. Recordemos, Luis, que en este mayo el órgano electoral deberá mostrar hacia la población, Sí, publicar la lista de partidos que estén habilitados, exactamente. habiendo cumplido todos los requisitos de ley. Y el MAS es uno de los partidos que todavía no ha cumplido, no ha llevado a cabo su congreso y por supuesto te decía entonces esto pone en riesgo o esta pelea pone en riesgo la continuidad misma del movimiento al socialismo en el sistema electoral boliviano. Bueno, ahora, claro, hay un congreso que se va a realizar del MAS del ala arcista en la ciudad del Alto, el 3, 4 y 5 de mayo, son las fechas que ya han señalado donde se va a realizar este congreso. Y parte de la premisa para este evento es que se conforme una nueva directiva sin Evo Morales. Joshua, Evo Morales ha perdido fuerza o apoyo en su misma estructura como partido, como instrumento político. Mira, Luis, yo no creo que sea solamente Evo Morales, sino que la gente está dejando de apoyar al movimiento al socialismo, porque claramente, mira, hemos visto durante todo este tiempo que el movimiento al socialismo ya no representa al pueblo y simplemente representa a los intereses de ciertos sectores que se encuentran adheridos a este partido político por intereses, por un interés prebendal, por un interés clientelar y por supuesto esto salta a la vista. Han dejado de representar los intereses del pueblo en su conjunto y claramente pues ya no hay consigna, tampoco hay ideología y por supuesto el MAS no piensa en el bien de todos los bolivianos. Las personas que se adhieren al movimiento al socialismo están pensando simplemente en cómo adherirse. Y en un momento, en la actualidad, digamos, estamos viviendo un momento en el que lamentablemente el país se ha quedado sin dinero por la misma irresponsabilidad del movimiento al socialismo en su etapa uno y por supuesto la continuidad del modelo económico y político en esta etapa 2, digamos. Entonces, si solamente los unen los intereses, el prebendalismo y el clientelismo, es muy, o es claro, que en cualquier momento esto puede explotar, el movimiento al socialismo se puede quebrar, se pueden quedar sin sigla, pero además, digamos, se pueden quedar sin adeptos. Y claro, como se trata de intereses y están digamos, a la vuelta de la esquina las elecciones del 2025, los mismos adeptos al movimiento al socialismo, si huelen el poder al otro lado, pues muy fácilmente también van a pasar a la vereda del frente. Entonces, mira, esto está muy relacionado a que el movimiento al socialismo lamentablemente se ha quedado sin ideas, el modelo económico y político agotado se va a llevar a todos por delante y muy probablemente sea el principio de la extinción definitiva de un instrumento político, como así lo llaman ellos, que
ha estado vigente en el país por varios años, pero que lamentablemente nos ha dejado un país destruido, un país sin instituciones, un país dividido entre bolivianos, y por supuesto la reconstrucción a partir del 2025 dependerá un poco de las nuevas generaciones, de nuevos políticos renovados que quieran a Bolivia, y por supuesto que sean capaces de mostrar una luz al final del camino. Creo, Luis, que hay mucha gente, muchos políticos jóvenes, entre comillas, que están preocupados por toda esta situación y están pensando una nueva Bolivia, y creo que ese debería ser pues el papel de todos los bolivianos que amamos a nuestra patria. Bien. Joshua, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarlo. A ver, Bien, voy a ser más realista sobre este escenario. Las elecciones judiciales, la realidad que se muestra, lo que se quiere es alargar este proceso y no cambiar a las autoridades que se han autoprorrogado dentro del órgano judicial en nuestro país. Esto con un propósito de no habilitar a Evo Morales para candidato a las elecciones presidenciales. A ver, la gente ya no confía en el MAS, dijo usted, Joshua, y es algo muy cierto. ¿El movimiento socialismo se quedará sin fuerza, tal vez, en estas elecciones presidenciales, tomando en cuenta diferentes aspectos que se van dando? Sí, Alexandra, gracias. A ver, yo creo que pasa así en todas las ciudades. En Oruro tenemos muchos candidatos del movimiento al socialismo a las elecciones judiciales. Esto muestra ya una dispersión de la fuerza del mismo movimiento al socialismo. Por supuesto, nos está mostrando que ya no pueden coordinar entre ellos. Y mira, es apenas la muestra de lo que está ocurriendo y de lo que podría terminar ocurriendo con el movimiento al socialismo. En este momento hay mucha gente que está buscando otras opciones, todavía no se decide porque además el movimiento al socialismo está en el gobierno, tiene el poder estatal, tiene la plata del Estado, tiene la coerción estatal que todavía es muy fuerte. En esta época de crisis y donde suponemos que se va a ahondar y profundizar los problemas no solo económicos, sino sociales, pues obviamente esta fuerza del MAS va a ir de picada. Creo que eso está muy claro, y por eso decía que en realidad hay personas que están pensando un nuevo país. Yo soy parte de ese movimiento, Alexandra, donde estamos buscando las soluciones a todo el desastre que ha dejado el movimiento al socialismo. La gente común, la gente de a pie no le va a perdonar al movimiento al socialismo lo que ha estado haciendo todo este tiempo. Ha abusado del poder, ha abusado de los bolivianos, ha destruido las instituciones. Las consignas con las que ha entrado el movimiento al socialismo nunca han sido cumplidas. Mira que el 2006 nos dijeron la nacionalización de los hidrocarburos, entre comillas, porque nunca existió de hecho, pero va a salvar al país y realmente esta es la solución. Vamos a vivir una época de auge, pero hemos vivido una burbuja artificial que por supuesto hemos sentido, digamos, cierta actividad económica interesante, pero lamentablemente contribuyó al agotamiento simplemente de todas las reservas del gas. Entonces nos ha dejado sin gas, nos ha dejado sin dólares, y bueno, pues lamentablemente habrá que buscar nuevas opciones para el 2025.